cómo funciona. A lo mejor no has estado en tantos estadios y demás, pero el sentimiento del deporte en otros aficionados diferente a la cultura cubana y hasta qué punto puede llegar a justificarse que por una pasión tan grande por algo se vive. A mí eso siempre me ha dolido mucho en los estadios, de que traten así a un... Pasaba en el latinoamericano con los industriales. No debemos olvidar esas cosas, que a veces se ha ofendido a la... Sigue sucediendo a los árbitros. Se le dicen malas palabras. Muchos jugadores también hacen gestos muy obscenos sabiendo que hay niños viendo eso, porque por ejemplo en Cuba la pelota es una pasión para todos y la ven los niños, y eso muchas veces no se evita, no se castiga. Está pasando aquí, no sé, esto mismo que pasó hoy con el juego. Si 4 ultras son los que provocan que un estadio entero, que a lo mejor no va en esa situación, tenga que parar o suspender un juego, entonces las cosas no están bien. O sea, algo está sucediendo mal, de que 4 o mira, ahora mismo uno solo, no era uno solo, eran muchos más, pero pero que 4 sean capaces de suspender un juego en un estadio lleno de fanáticos y de apasionados, y que van a ver el fútbol y van a divertirse, a pasarla bien, yo creo que no está bien. Algo tienen que hacer para que esas cosas no pasen. No sé, a mí me llamó mucho la atención verlos enmascarados. Sí. Entonces, tú dijiste, son los ultras. ¿Qué cosa es esto? ¿Y cómo permiten que eso? Que hay estadios donde no permiten que entren los ultras. Sí, hay estadios donde... Claro que además se castiga eso, y eso de alguna manera tiene que... Sí. Bueno, voy a preguntarte por un personaje puntual, por un trabajo puntual dentro de tantos es difícil, por eso quiero ir más a lo general y preguntarte qué significa para Jorgito Martínez ser parte de la generación que eres, una de las generaciones más brillantes de la actuación en Cuba, y cómo viviste ese inicio sabiendo todo lo que estaba surgiendo, sabiendo que estaban naciendo tantas, lo que son estrellas de la radio, el cine, la televisión cubana, y ser parte de eso. Mira, lo primero que pasa conmigo es que jamás me he sentido así. Yo soy, como lo he dicho siempre, un eterno aprendiz de esta profesión que es tan linda y que te hace sentir tantas cosas con tantos personajes que uno puede realizar. Cada vez que veo a mis compañeros haciendo algo me maravillo, ¿no? Admiro mucho a todos mis compañeros, no solo a los de mi generación, sino los anteriores que nos enseñaron tanto a nosotros, y los que han venido después, que tienen mucha calidad. Esta es una profesión que no depende de una sola persona, depende de muchas personas, de todos los técnicos, de los actores que trabajan contigo, de los que hacen las escenas, de quien dirige. Después incluso tú terminaste y todo te quedó bien, y después viene la postproducción, la musicalización. O sea, depende de mucha gente. Y creo que poder siempre halagar, ayudar a las nuevas generaciones, a los muchachos que llegan, y poder haber compartido con esos grandes actorazos y actrices que me acompañaron y que me antecedieron, pues siempre es un aprendizaje, ¿entiendes? El que, como yo decía en una entrevista, el que crea que llegó y ya no tiene nada más que aprender, no tiene nada más que estudiar, bueno, como ustedes, claro. Yo creo que está perdido en este mundo, ¿no? Y yo siempre estoy como, qué sé yo, como una esponja, absorbiendo todo lo que puede aprender, incluso de los jóvenes, porque son los que te van dando esa manera de hacer, y decir, bueno, estamos en este momento, se están haciendo las cosas por aquí, hay que seguir por esta vía, y yo creo que eso es lo que a mí me apasiona de todo esto, ¿no? Hay algo que a mí como televidente me llama mucho la atención, y es que, bueno, carrera desarrollada, por supuesto, en el cine, con varias películas, también, por supuesto, tu paso por el teatro, por la radio, pero, es decir, tu presencia constante en la televisión desde principios de los 90, bueno, hasta ahora, o antes, ¿no? Por supuesto, desde mediados de los 80 hasta ahora, ¿no? Pero ya con más... 80, por ahí, 81, 82. Exacto, pero ya después prácticamente consecutivamente, sobre todo el espacio de la telenovela, te ha marcado muchísimo, ¿no? Más allá de los seriados, en tanto que has participado. Y sabemos el ritmo productivo de una novela. Es decir, físicamente incluso pensando, ¿cómo podía Jorgito Martínez? Era un trabajo tras otro. Es decir, ¿cómo vivías eso? Yo siempre traté de hacer todo, o sea, sobre todo cuando me gradué, traté de hacer todo, aunque yo empecé antes, ya desde la escuela pude hacer Pasos hacia la montaña, que fue mi primera serie junto con Isabelita Santos. Bueno, éramos muchos los actores de esa época. Siempre traté de aprenderlo todo, porque era, mientras más,
cuando tú tienes la fuerza, la juventud y las ganas de hacer, pues tú dices, bueno, duermo 4 horas, pero no importa. Yo recuerdo que entrábamos aquí a hacer radio por la mañana, 8 de la mañana, terminábamos, qué sé yo, 11, 12 del día, entraba para acá a hacer series como aquella cosa de la rebambaramba, todas las cosas que se hacían en estudios, cuando estos estudios eran los grandes estudios de la televisión, que se hacía casi todo aquí, y después de ahí salíamos a hacer los exteriores, y por la noche hacía cabaret, y entonces esa vida que me apasionaba, que me gustaba mucho hacerla, pero que iba absorbiendo de todo. Y entonces hacía poco teatro, por ejemplo, porque no me daba tiempo. La televisión te llevaba mucho, pero yo hacía de todo, hacía infantiles, hacía humorísticos, grababa ahí en el 14B, hacía doblaje, de todo hacía. ¿El doblaje? Sí, hice doblaje también. Ahí, me acuerdo que uno hizo una serie alemana que nunca entendí nada. Pero tú lo hablaste. Doblar alemán al español era una cosa, pero bueno, tuve la oportunidad de hacerlo y porque además se hacía mucho. Claro. Se trabajaba mucho en esa época, había muchas cosas, era una cosa detrás de otra, y habían aquellos humorísticos que se hacían toda la semana. Se hacía un programa humorístico, si la gente lo recuerda, se hacía un programa infantil todos los días, salía y se podía hacer, y entonces me llamaban y yo, por supuesto, iba siempre a hacerlo todo lo que podía. Hacía hasta programas en vivo, La Hora de las Brujas, todas aquellas se hacían en vivo, como este programa ahora, sí, se hacían muchas cosas. Hacemos una pausa en la conversación con Jorge Martínez, después seguiremos.